Bienvenidos al avance del capítulo 135 de la telenovela Salomé. Lucrecia se sentía furiosa porque Arturo no le dejó absolutamente nada en la herencia. Lucrecia estaba tan molesta que aseguraba que no iba a aceptar nada de lo que Arturo hubiera decidido. Sin embargo, el juez fue claro al decir que las decisiones de Arturo debían respetarse, lo que aumentó aún más el enojo de Lucrecia al enterarse de que todos habían recibido algo menos ella. Llena de rabia, empezó a maldecir a Manola y no se quedó ahí. También comenzó a decirle a todo el mundo que Manola la había robado. Julio, intentando calmarla, le insistió en que tenía que aceptar las decisiones de Arturo, pero Lucrecia, en lugar de tranquilizarse, decidió que lo mejor sería irse lejos y alejarse de todos. Mientras tanto, los hijos de Salomé y Julio estaban haciendo todo lo posible para encontrar la dirección de la hacienda de Mauricio, pero no lograban dar con ella. Ante la desesperación, Julio decidió buscar en su computadora con la esperanza de encontrar algún dato útil. Por otro lado, Salomé y el Guerejo veían una oportunidad única de escapar, ya que Mauricio no estaba en la hacienda. Sin embargo, en medio de todo, Salomé vio algo que la dejó totalmente paralizada del susto. La situación empeoró cuando Mauricio regresó y, fuera de sí, empezó a golpear a Caricia de forma brutal. Caricia intentó defenderse como pudo, pero Mauricio, enloquecido y riéndose de manera aterradora, no se detenía. Peor aún, comenzó a perseguirla como un desquiciado. Mientras tanto, Salomé y el Guerejo, escondidos, trataban de mantenerse fuera de vista y buscar una forma de escapar sin ser descubiertos. Por otro lado, los hijos de Salomé y Julio lograron finalmente conseguir la dirección de la hacienda de Mauricio y no dudaron en dirigirse hacia allá con la esperanza de encontrar a Salomé a tiempo. Por suerte, Caricia logró escapar momentáneamente de Mauricio, pero estaba completamente aterrada y sin saber qué hacer. Mauricio, por su parte, seguía comportándose como un loco, oliendo todo a su paso y diciendo con una voz macabra que ya sabía dónde estaba Caricia. Mientras tanto, Nelson estaba lleno de preocupación porque Caricia no había llegado y temía que Mauricio le hubiera hecho algo terrible. En medio de todo, Salomé comenzó a arrepentirse de no haber hecho más para ayudar a Caricia y decidió que tenía que buscarla, porque no podía dejarla sola. En ese momento apareció Nelson, y Salomé no dudó en preguntarle si sabía algo de Caricia, pero él, angustiado, le confesó que tampoco tenía idea de dónde podría estar. Mientras esto sucedía, los hijos de Salomé se dirigían directamente hacia la hacienda de Mauricio, pero estaban desesperados porque el camino parecía eterno y no llegaban lo suficientemente rápido. Diego recibió una llamada extraña que, aunque misteriosa, le alegró la noche de una manera inesperada. Sin embargo, cuando colgó, quedó algo desconcertado y, tras pensarlo un poco, decidió que iría a la hacienda de Mauricio con la firme intención de acabar con todos los hijos de Salomé. Por otro lado, el inspector interrogó a Lucrecia sobre dónde se encontraba el día que Arturo fue asesinado, pero esto la enfureció. Con un tono molesto, le respondió que no se metiera con ella porque no sabía absolutamente nada del asunto y mucho menos había hecho algo malo. Mientras tanto, Nelson le informó a Salomé que Caricia nunca llegó a su casa. Al escuchar esto, Salomé se mostró visiblemente preocupada por el paradero de su amiga, incapaz de ocultar su angustia. Por otro lado, Manola estaba muerta de miedo porque no lograba encontrar su diario. Aunque intentaba aparentar que no le importaba, en el fondo estaba inquieta, sobre todo porque Arturo ya sabía todo lo que ella sentía. Lo que más la tenía nerviosa era que Arturo había escrito en ese diario quién era su asesino. Mientras tanto, Caricia estaba escondida, aterrada, mientras escuchaba a Mauricio gritar su nombre como un loco, buscándola por toda la hacienda. En ese momento, Nelson llevó a Salomé y al Guerejo a su casa, insistiendo en que se quedaran ahí para estar a salvo mientras él salía a buscar a Caricia por todos lados. Por otra parte, Chava y Nacho tuvieron la oportunidad de cantar en un evento importante. Sin embargo, Chava rechazó la idea porque estaba lidiando con una discapacidad que le había cambiado la vida. El empresario, al escuchar esto, le insistió en que no dejara pasar la oportunidad porque tenía un gran talento. Nacho, al ver que su hermano dudaba, tomó la palabra y le dijo que si Chava firmaba el contrato, él también lo haría. Esto dejó a Chava confundido y sin saber qué decisión tomar. Nelson continuó buscando a Caricia desesperadamente, pero mientras lo hacía, Mauricio seguía fuera de control. Con una risa desquiciada, parecía dispuesto a hacerle daño a cualquiera que se interpusiera en su camino,
incluyendo a Nelson. Mientras tanto, los hijos de Salomé iban en un vehículo cuando, de repente, chocaron contra una vaca que apareció de la nada. Julio, que iba al volante, trató de frenar, pero no pudo evitar el impacto, y el animal terminó lastimado. En otro momento, Salomé llamó a Willy para pedirle ayuda, pero justo en medio de la llamada, el inspector le quitó el teléfono a Willy para hablar con ella directamente. Salomé, nerviosa, le dijo al inspector que era inocente y que al día siguiente se entregaría, para luego colgarle sin darle oportunidad de responder. Mientras tanto, Mauricio seguía fuera de sí. Logró encontrar a Caricia y, con una actitud violenta, la ató mientras le decía que no tenía escapatoria y que pagaría caro por haber intentado huir de él. Más tarde, Nelson regresó con malas noticias. No había podido encontrar a Caricia. Salomé, desesperada, le rogó que fueran juntos a buscarla, y Nelson, aunque agotado, aceptó. Ambos se prepararon rápidamente para salir una vez más y continuar la búsqueda de su amiga. Mauricio llevó a Caricia a un lugar apartado, decidido a esconderla para que nadie pudiera encontrarla. Como ella tenía un fuerte dolor en el pie y apenas podía caminar, Mauricio, sin ninguna consideración, la empujó varias veces hasta que, al ver que no avanzaba, optó por arrastrarla sin preocuparse por lastimarla aún más. Finalmente, la dejó en una habitación que parecía más un viejo establo abandonado. Allí, sin perder tiempo, la ató de las manos y colocó una pesada cadena en su pie para inmovilizarla. Con una mirada desquiciada, Mauricio le dijo que le iba a hacer pagar por haber intentado escapar. Mientras tanto, los hijos de Salomé tuvieron un momento de tensión cuando, en medio del camino, casi chocan contra una vaca que apareció de repente. Por suerte, lograron esquivarla a tiempo y evitar el accidente. Poco después, llegaron a la casa de un hombre que, según ellos, podría darles la información que necesitaban para averiguar dónde vivía Mauricio. Por otro lado, Caricia estaba completamente desesperada. El dolor que sentía era insoportable porque la cadena en su pie le apretaba tanto que apenas podía moverse. En medio de su sufrimiento, comenzó a gritar con la esperanza de que alguien pudiera escucharla y venir en su ayuda, aunque sabía que estaba en un lugar remoto y eso era poco probable. En otra parte, Lucrecia estaba decidida a marcharse lejos. Le dijo a Manola que no quería ver a nadie más y que planeaba irse para siempre. Sin embargo, Manola, con tono acusador, le respondió que solo quería huir de la ley. A pesar de eso, Lucrecia no cambió de opinión y, con firmeza, le aseguró que se largaría cuanto antes. Nelson, por su parte, enfrentó directamente a Mauricio y, lleno de rabia, lo amenazó para que le dijera dónde estaba Caricia. Salomé, viendo la situación, le advirtió a Nelson que iría a buscar a la policía para que detuvieran a Mauricio y lo metieran en la cárcel de una vez por todas. Mientras todo esto ocurría, Rebeca estaba perdiendo la cordura. Comenzó a tener alucinaciones en las que veía a Arturo frente a ella. En esas visiones, Arturo le exigía que dijera la verdad a la policía sobre quién lo había matado y que entregara la fortuna que estaba en manos de Romina. Le advirtió que, si no lo hacía, seguiría apareciéndosele constantemente. Aterrada, Rebeca repetía que no podía seguir viendo a Arturo porque sabía que estaba muerto, pero las visiones no desaparecían. Más tarde, Rebeca le confesó a una amiga que jamás revelaría quién había matado a Arturo. Sin embargo, justo en ese momento, el inspector entró en la habitación y la confrontó. Con tono severo, le dijo que, si no decía la verdad, todo lo que había declarado hasta ahora sería considerado mentira y podrían arrestarla. Esto dejó a Rebeca completamente asustada y sin saber cómo reaccionar. Por otro lado, Mauricio estaba más desquiciado que nunca. En su locura, le ordenó a su cómplice que no quería que nadie encontrara ni a Caricia ni a Salomé. Además, dejó claro que la mejor forma de asegurarse de eso era quemar la hacienda. Lo que Mauricio no sabía era que el guerejo estaba escondido cerca, escuchando todo. Al enterarse de los planes de Mauricio, el joven se llenó de miedo y comenzó a pensar rápidamente en qué podía hacer para evitar la tragedia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.